Hola, buenas noches. Buenas noches, alumnos. Buenas tardes, dependiendo del horario en que estén viendo esta asesoría. Buenos días, si así es el caso. Buenas noches, Saraí. El día de hoy vamos a dar una asesoría con respecto a la materia de física. Les había comentado este lunes, este primer lunes de regreso a clases y que comenzamos el nuevo cuatrimestre, les comentaba que las asesorías se van a estar haciendo únicamente 2 días a la semana, serían los lunes y los miércoles. Los lunes vamos a seguir viendo temas de matemáticas y los miércoles vamos a intercalar física con química. Como ustedes recordarán, la última semana de clases vimos química, ya que fue un miércoles nuestro último día de clases. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema de física y así sucesivamente los vamos a ir intercalando. Para el día de hoy vamos a ver un tema denominado electromagnetismo. Es un tema bastante simple. Vamos a ver algunos de sus conceptos, de sus definiciones básicas para poder, obviamente, dar pie hacia otros temas más complejos sobre el mismo fin, sobre el electromagnetismo. Entonces, vamos a empezar con este tema. Chicas, buenas noches, gracias por estar aquí. Cualquier cosa, por favor, pueden mandarme un mensaje por medio del chat o pueden abrir sus micrófonos y podemos ponernos de acuerdo. Si tienen alguna duda en particular con algún otro tema que ya se haya visto, por favor también háganlo saber. Podemos, podemos ponernos de acuerdo para tener alguna asesoría acerca de algún tema en particular que ustedes requieran y que estén viendo por el momento en alguna de sus materias. Para eso son las asesorías, para poder apoyarlos, ¿no? Ser de apoyo en lo que ustedes vean con sus respectivos maestros. Bien, vamos a comenzar. Bien, ¿qué es el electromagnetismo? Ya a estas alturas voy a hacer una pequeña recapitulación, perdón, en cuanto a los temas de física que hemos visto. Hemos visto la energía, los tipos de energía. Hemos visto dentro de los tipos de energía, la energía cinética. Vimos también inclusive algunos conceptos correspondientes a las transformaciones y transferencias de calor, que fue prácticamente lo último que vimos, y del equilibrio térmico. Inclusive por ahí tuvimos algunos problemas que pudimos resolver a través de ciertas fórmulas de acuerdo a los temas que se fueron tocando. En esta ocasión, como les comento, vamos a ver básicamente aquellas definiciones que nosotros necesitamos conocer para poder entenderle a este tema del electromagnetismo. Como todos los temas que hemos visto de física, el electromagnetismo es un fenómeno que podemos nosotros ver de manera natural en nuestro entorno, sin que a lo mejor con un conocimiento, ¿verdad?, de causas, pensemos que es un fenómeno clasificado como tal, como parte del electromagnetismo. Simplemente lo vemos, ¿verdad?, pero no sabemos en sí a qué se debe. Y en esta ocasión, con este tema, vamos a entender algunos de estos fenómenos y algunos de estos experimentos que llevaron obviamente al descubrimiento y al reforzamiento de este tema del electromagnetismo. En primer término, vemos que el electromagnetismo es la producción de magnetismo en el espacio alrededor de un cable que conduce una corriente eléctrica o de una partícula cargada en movimiento. Nosotros comúnmente conocemos este tipo de imanes, ¿verdad? Los hemos visto en las caricaturas, un imán tipo herradura, ¿verdad? En donde digamos que estas fuerzas, estas eh, energías están en los extremos de esta herradura, como lo vemos aquí en esta pequeña animación.
Bueno, aquí lo que vamos a hablar es precisamente este fenómeno del magnetismo, pero ahora ligado a las corrientes eléctricas. Nos dice que es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y conforme vayamos descubriendo, analizando este tema, vamos a conocer el porqué. Sabemos que la física es la ciencia que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos y que existe una rama que los toma en cuenta como un conjunto que es el electromagnetismo. Nos dice que la electricidad y el magnetismo son fenómenos físicos estrechamente ligados. Ahora bien, son tan ligados que de hecho en este ejemplo nos lo muestran como dos lados de una misma moneda. El magnetismo nos dice que se origina de las corrientes eléctricas a la vez que los campos magnéticos ejercen fuerzas sobre las cargas eléctricas en movimiento. El campo eléctrico sabemos que rodea a cualquier objeto cargado y es muy fácil nosotros de comprobarlo. Por ejemplo, si nosotros tomamos un imán y lo colocamos, por ejemplo, con alguno otro con sus polos opuestos, vemos que hay una cierta interacción entre ambos. Entonces, una vez que comience esa interacción, podemos nosotros deducir que es, digamos, que empieza ya el área de este campo magnético, ¿verdad? Si a lo mejor nosotros ponemos un imán a 1 metro de distancia cada uno, probablemente no tenga esa capacidad o esa distancia, ese campo magnético. Conforme se vayan acercando estos imanes, entonces podremos ver efectivamente los efectos del campo magnético de uno sobre otro. Ahora bien, el movimiento de las cargas nos dice que crea un campo magnético, lo que ya es de lo que ya estamos hablando. La fuente del magnetismo para un imán en reposo es el movimiento de los electrones cargados en los átomos que forman el material. Ahora bien, sabemos también, hablando ya de los electroimanes, que son estos imanes, como les digo, que funcionan a través de la electricidad, nos dice que son de materiales ferromagnéticos que funcionan solo cuando tienen un flujo eléctrico. Probablemente nosotros estemos acostumbrados a ver en la vida cotidiana aquellos imanes, que por ejemplo los que pegamos en el refri, ¿verdad? Que no es necesario tenerlos conectados a una corriente eléctrica para que hagan su labor, ¿verdad? Pero hay otros que sí requieren de este tipo de flujo eléctrico para que puedan funcionar. Ahora bien, estos electroimanes, ¿en dónde los encontramos? Bueno, los encontramos en muchos aparatos eléctricos que tenemos en el hogar. Nos mencionan aquí las bocinas de sonido, los motores eléctricos e inclusive los computadores. Por eso luego algunas personas, ¿verdad?, que conocen de computación, recomiendan que no debemos acercar imanes, sobre todo hacia el lado donde están, por ejemplo, las tarjetas lectoras, hacia donde están los discos duros, ¿verdad? Pues por la cuestión esta del daño que puede hacer por el campo magnético. Entonces, mucho ojo. Digo, yo no soy experta en el ámbito de la computación, pero he escuchado a personas mencionar ese tipo de detalles. Ahora bien, ¿cómo funciona cuál es el funcionamiento más bien del electromagnetismo? Nos dice que el electromagnetismo fue descubierto de forma accidental como los grandes descubrimientos en la humanidad que son hechos de forma accidental como el fuego o como la rueda. El electromagnetismo fue descubierto en 1821, si se dan cuenta es prácticamente un descubrimiento joven, un descubrimiento reciente, ¿verdad? Estamos hablando de prácticamente de 200 años, ¿verdad? Si se dan cuenta, es algo relativamente joven, por el físico danés Ørsted. Ahí sí les voy a fallar con el acento danés, pero nos dice que este científico lo que visualizó es que se utiliza tanto en la conversión de la energía mecánica en energía eléctrica. Fíjense qué curioso, nosotros ya vimos anteriormente, como les hacía hace un momento el recuento de los temas vistos, cómo es esta transformación de la energía. ¿Recuerdan? En donde nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma.
En este caso, el electromagnetismo, de acuerdo al descubrimiento de este físico danés, nos dice que se utiliza en la conversión de energía mecánica en energía eléctrica en los generadores, como también en sentido opuesto en los motores eléctricos, es decir, que va de energía eléctrica a energía mecánica en los motores eléctricos, repito. Ahora bien, la corriente magnetiza el núcleo de hierro y crea un par de polos magnéticos, uno norte y el otro de sur. En consecuencia, nos dice las dos agujas de la brújula apuntan en direcciones opuestas. Fíjense bien, a lo mejor ahorita no observamos la manera en que esta animación actuó. Voy a regresarme un poquito para que lo vean. Ahora sí, me regreso y dense cuenta aquí qué es lo que pasa. Si se dieron cuenta, lo que pasa aquí es que al bajarse esta palanca, lo que hizo fue cerrar un circuito eléctrico que puso a funcionar este núcleo. Y nos dice que estas agujas en consecuencia pues giraron. Vamos a ver exactamente qué fue lo que sucedió al momento de cerrar este circuito. Bueno, este fenómeno que estuvimos viendo, que vimos hace un momento, nos lleva hacia la inducción electromagnética. Nos dice que la producción de electricidad a partir de movimiento y magnetismo se denomina inducción electromagnética. Tenemos dos grandes exponentes de este tema, el cual tenemos aquí a Faraday y tenemos a Henry. Cada uno descubrieron por su lado que si una bobina de cable se mueve con respecto a un campo magnético, se produce una corriente en un circuito cerrado. Lo que vimos ahorita al momento de que se cerró el circuito es que efectivamente estas agujas que vimos que estaban en una determinada posición giran, ¿verdad? Una vez que nosotros cerramos este circuito. Ahora bien, ¿esto por qué fue? Bueno, porque se activó inmediatamente al cerrar el circuito su campo magnético. Nos dice que la bobina y o el campo magnético deben moverse de tal forma que los cables de la bobina pasen a través del campo magnético que va del polo norte al polo sur. Ahora bien, Faraday es el primero que publicó estos resultados. Por eso, básicamente a él se le atribuye, digamos, la paternidad de este descubrimiento de la inducción electromagnética. La ley de Faraday, a lo mejor en algún momento dado lo hemos escuchado, establece que si el número de vueltas en una bobina se duplica, y si la bobina gira el doble de rápido, la corriente inducida será 4 veces mayor. ¿Qué es una bobina? A lo mejor nosotras como chicas, ¿verdad? Habrá muchas personas, muchas chicas, muchos jóvenes varones que estén interesados particularmente por los temas de electricidad. A lo mejor ustedes están considerando en algún momento dado estudiar esta especialidad más adelante en una ingeniería. Entonces, para nosotros que no estamos tan familiarizadas, por ejemplo, en este término, cuando hablamos de bobinas y cuando hablamos de las vueltas de bobina, me voy a regresar un poco a la imagen anterior, se refieren a esto. Estas son las vueltas que es lo que mencionaba hace un momento, el ejemplo que daba Faraday con respecto a la ley. Ahora bien, recuerden que lo que estamos haciendo es prácticamente una inducción, válgame la expresión también, de un tema denominado electromagnetismo. ¿Sale? Vamos a conocerlo un poco más. Probablemente ustedes ya lo hayan visto en su materia de física en la secundaria o hayan tenido por ahí algún acercamiento o como les comento, hay jóvenes, hay chicas, hay varones, hay jóvenes muchachos que les interesa este tipo de temas y que probablemente esté también familiarizado con toda la terminología. Lo que estamos haciendo, como les digo, es un pequeño repaso o un pequeño introducción para aquellas personas que es la primera vez que ven esto. Ahora bien, nos dice nuevamente que esta inducción electromagnética, como lo habíamos visto hace un momento, se genera o se le llama cuando generamos corriente eléctrica por un conductor eléctrico utilizando un campo magnético o una fuerza magnética como lo que vimos anteriormente. Si tenemos una bobina como la que vimos también en el ejemplo gráfico en la imagen, con los dos extremos de los cables conectados a un galvanómetro, de hecho, este ejemplo también lo vemos en la parte superior
derecha, ustedes al momento de que, voy a regresar nuevamente la imagen para que la puedan ver en movimiento. A ver, ahí está en movimiento. Si se dan cuenta, la barra corre a través de esta bobina, ¿verdad? Es lo que les estaba comentando. De esta bobina, ¿y qué es lo que pasa? Esta bobina, los extremos están conectados a un galvanómetro. ¿Qué es un galvanómetro? ¿O qué es también menciona ahí un galvanómetro o multímetro? Bueno, un galvanómetro es un instrumento que nos permite medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y diferencias de potenciales o pasivas como resistencias, capacidades, etc. Ahora bien, un galvanómetro nos dice también que es un instrumento que se utiliza para detectar y medir la corriente eléctrica. En este caso, si se dan cuenta, conforme se va moviendo de lugar la barra, también lo hace en este caso la flecha, ya sea el galvanómetro o el multímetro, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿verdad? Si sabemos que el galvanómetro es un instrumento que se utiliza para detectar y medir la corriente eléctrica, sabemos que conforme se mueve esta barra magnética a través de la bobina, también se va generando una corriente eléctrica que también está en constante movimiento, esto de acuerdo al movimiento que tiene la barra, ¿verdad? Como lo estamos viendo de manera gráfica. Ahora bien, la corriente eléctrica generada en el cableado de la bobina tendrá un sentido diferente según hagamos pasar las polaridades del imán, como lo estamos viendo hacia adelante o hacia atrás, así como se muestra en esta imagen. También influirá la velocidad con la que movamos el imán. Si se dan cuenta, de acuerdo a la velocidad con que muevan la barra, es la velocidad que en este caso el aparato detecta la corriente eléctrica. Ahora bien, vamos a ver el siguiente tema, aplicaciones del electromagnetismo. Esto es todavía aún más fácil de entender cuando vemos las aplicaciones en la vida diaria y es muy común verlo. Bueno, ya vimos anteriormente, nos mencionaba que muchos de los aparatos electrodomésticos funcionan en base a fenómenos electromagnéticos o a procesos electromagnéticos. Ahora bien, el descubrimiento nos dice que del electromagnetismo y sus leyes nos han permitido el desarrollo, nos dice, de la civilización moderna. A continuación vamos a ver algunos usos del electromagnetismo. En este caso tenemos el motor eléctrico, que como vimos también en un ejemplo anterior, de acuerdo al científico danés, vimos que gracias a la inducción eléctrica, vimos que es posible también generar una energía eléctrica para poder convertirla a una energía mecánica tal y como pasa en un motor eléctrico. Fíjense bien, los motores eléctricos funcionan debido a la interacción magnética entre electroimanes. Aquí les puse una imagen, por ejemplo, para quienes no conozcan un electroimán, a esto se refiere. La dirección de la corriente a través del electroimán se elige de tal manera que los electroimanes repelen el imán permanentemente en el rotor. La fuerza de repulsión mueve el rotor y el electroimán se apaga. Fíjense bien, lo que está aquí envolviendo al electroimán es un cableado, en este caso de cobre, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede. Por ejemplo, esto es lo que hace que este electroimán se llene de corriente gracias a este cableado que se encuentra alrededor. Y básicamente eso es lo que es la manera en cómo hace funcionar, gracias a un electroimán, un motor, ¿verdad? Les repito, nos dice aquí que la dirección de la corriente a través del electroimán se dirige de tal manera que los electroimanes repelen un imán permanente en el rotor. Al momento de repeler continuamente se hace un movimiento, lo que causa en este caso una fuerza de repulsión que mueve el rotor. Y esto es lo que, digamos que es el principio, ¿verdad? En el cual el electromagnetismo funciona dentro de un motor eléctrico. Ahora bien, ¿qué pasa en los generadores? El generador es un dispositivo que transforma energía igual en movimiento en energía eléctrica. En un generador, una bobina y un campo magnético se mueven entre sí. Este movimiento produce o genera electricidad
en la bobina. Por ejemplo, estos generadores es muy común utilizarlos en algunas zonas donde la corriente eléctrica, por ejemplo, falla, ¿verdad? Que necesitamos tener algún dispositivo que en el momento que la electricidad, por ejemplo, proveniente del servicio que tenemos en casa falla, este generador puede brindarnos la energía eléctrica que necesitamos. Básicamente, en ese tipo de casos se utilizan los generadores, por ejemplo, en los ranchos, donde sabemos que debido a las distancias, pues no hay o no cuentan más bien con el servicio de cableado eléctrico público. Por ejemplo, en algunos hospitales, o yo creo que en la mayoría de los hospitales, donde al haber una falla en este caso en la corriente eléctrica o en la electricidad, ¿verdad? Que le brinda en este caso el servicio público, al momento de que hay un apagón, bueno, pues son los generadores los que entran automáticamente en funcionamiento. ¿Para qué? Bueno, ustedes saben que dentro de un hospital eh, eh, puede haber el caso, ¿verdad? Que en el momento del apagón estén en quirófano, estén en una cirugía, y pues obviamente ustedes saben que muchos de los aparatos funcionan de manera eléctrica o electrónica inclusive. Entonces, son dispositivos que obviamente al no tener una corriente eléctrica, pues no funcionan. Y más si les repito, si están, por ejemplo, en alguna cirugía o o hay personas conectadas a aparatos que requieren alimentación eléctrica. Entonces, es importante tener este tipo de aparatos o de generadores instalados, ¿verdad? Que como vimos, bueno, ¿cómo es su funcionamiento? Bueno, aquí el generador posee una bobina y un campo magnético que se mueven entre sí. Este movimiento es el que produce o genera electricidad en la bobina. Nuevamente vemos aquí el fenómeno de la transformación de energía, ¿verdad? Cómo es que la energía en movimiento nos permite obtener energía eléctrica, tal y como lo vimos en un inicio. Ahora bien, como una manera muy particular y bastante similar a lo que es un generador, también tenemos lo que son las plantas eléctricas. Bueno, yo al menos conozco este tipo de aparatos como generadores. También hay quienes lo conocen como plantas eléctricas y funcionan también de la siguiente manera. Igual, las bobinas de cables nos dicen que se mueven en un campo magnético y como consecuencia se produce una corriente eléctrica. De aquí parten los cables que se distribuyen por las comunidades donde la electricidad se usa para el funcionamiento de los equipos electrónicos. Fíjense bien, aquí estamos diferenciando lo que son los generadores de las plantas eléctricas, pero las plantas eléctricas funcionan a través de generadores. Uno contiene al otro, pero es más común encontrar estas plantas eléctricas, como dice aquí el ejemplo, bueno, al servicio de comunidades, donde la electricidad se usa para el funcionamiento de los equipos eléctricos y que no es posible que tengan este servicio al 100. Nos dice que algunas plantas inclusive usan combustibles fósiles, gasolina, etcétera, o energía nuclear para generar vapor de agua, que es el que produce el movimiento de las bobinas. Nuevamente tenemos aquí un ejemplo de transformación de energía, ¿verdad? Como por medio del calor, de energía calorífica, produce movimiento, en este caso, energía de movimiento o energía cinética. Otras plantas nos dice usan el viento o el agua en movimiento, las plantas hidroeléctricas o las plantas eólicas para mover las turbinas. Entonces, nuevamente estamos ante, ante estos ejemplos que vimos a un inicio y que volvemos a ver ahorita en el tema del electromagnetismo, que es la transformación de la energía para un fin, en este caso, que es el de mantener con energía eléctrica lugares donde o muy comúnmente no hay, o inclusive como parte de un equipo de emergencia para cuando la corriente o la luz eléctrica pues no funcione, ¿verdad? Ahora bien, otro caso muy curioso y que también a lo mejor no conocemos del todo o no sepamos exactamente su funcionamiento, pero sabemos también que las aplicaciones del electromagnetismo también van enfocadas a la orientación de los animales. Ustedes saben que la Tierra posee un campo magnético, la cual ejerce una fuerza sobre sus habitantes. Ahora bien,
Algunos animales nos dicen que detectan la dirección y la intensidad del campo magnético terrestre, permitiéndoles la orientación y navegación en cualquier momento del día. Fíjense bien qué interesante. Ahora bien, esto todavía es aún más interesante. La magnetita nos dice que es un mineral de fórmula Fe3O4 que retiene un campo magnético permanente, interactuando con el campo magnético terrestre. Ahora bien, fíjense bien, las abejas productoras de miel, como la que vemos en el ejemplo, poseen unas células especializadas donde se encuentran microcristales de magnetita. Es de todos sabido que dentro de nuestro cuerpo poseemos minerales, poseemos algunos elementos que inclusive podemos encontrar en la tabla periódica como tales, o en este caso moléculas, es decir, compuestos de diferentes elementos, como en el caso del hierro y el oxígeno, con respecto a la magnetita, ¿verdad? Que se presentan en forma de microcristales en el caso de las abejas productoras de miel y que le permiten a esta, como dice el texto, retener un campo magnético permanente, es decir, ellos dentro de su organismo, gracias a estas células con microcristales de magnetita, le permiten que tengan ellos su propia brújula, ¿verdad? Su propia guía dentro del campo magnético. Ahora bien, en otros animales también se han encontrado órganos con magnetita, pájaros, reptiles y peces. Bien importante, fíjense. Muchas veces vemos algunos documentales en canales especializados, ¿verdad? Donde vemos estos largos recorridos que hacen los animales. Muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ellos cómo lo hacen, cómo es que, por ejemplo, los peces cada determinado tiempo emigran hacia otros lugares y siempre hacia los mismos lugares. ¿Por qué no se equivocan? ¿Por qué no toman otros caminos, etcétera? Bueno, esto es gracias a la brújula interna que ellos tienen debido a este elemento que tenemos aquí en pantalla, que es la magnetita. Entonces, es muy interesante, les digo, a lo mejor nosotros como personas probablemente no tenemos este mineral, ¿verdad? En pequeñas microcantidades dentro de nuestro organismo, dentro de nuestras células, o no tengamos células especializadas como tal, por eso no tengamos este cierto sentido de la orientación, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que en cuanto a pájaros, reptiles y peces, lo poseen y eso es lo que hace estas largas periodos ¿cómo les diré? De viaje, vaya, de traslados, ¿verdad? Siempre al mismo lugar, en las mismas épocas del año. Recordemos que la Tierra, conforme van cambiando sus condiciones, por ejemplo, en las estaciones del año, también se va modificando el campo magnético. Entonces, este tipo de cambios son muy sensibles para los animales y es por eso que a veces vemos en algunos animales el hecho de que vayan de un lugar a otro conforme cambia el campo magnético de la Tierra. Muy importante, muy importante tener esto presente. Ahora bien, también uno de los usos que se les dan al electromagnetismo es uno que, bueno, a lo mejor ustedes lo habrán visto de cerca, por ahí algún familiar que haya necesitado algún tipo de estudio, o lo hemos visto en alguna película o demás, que es la imagenología por resonancia magnética, que es el estudio de imágenes a través de la resonancia magnética. Esta resonancia magnética es una tecnología esencial, nos dice, en la medicina moderna. Nos dice que se basa en el comportamiento de los núcleos del hidrógeno en el agua de los cuerpos cuando se expone a un campo magnético muy fuerte. Fíjense bien, es tan fuerte este campo magnético que nos dice que es 100,000 veces más intensos que el campo magnético de la Tierra. Ahora bien, un dato muy interesante es que un campo magnético de esta intensidad, como la que les acabo de mencionar, no tiene efectos apreciables sobre nuestro organismo. Sin embargo, es importante para que podamos producir las imágenes como las que vemos aquí en la parte superior derecha de la pantalla, que es precisamente una resonancia magnética en este caso, de la cabeza de un individuo, donde vemos
por ejemplo, en forma de imágenes como si fueran cortes, ¿verdad? En la cabeza de la persona, sin necesidad de hacer corte, nosotros podemos observar el interior de la cabeza de esta persona y poder encontrar, claro, para las personas que tienen estudios o especialidades sobre esta rama de la medicina, que es la imagenología, para que ellos puedan detectar alguna situación ahí anormal y puedan obviamente dar algún tipo de diagnóstico o de resultados a través de lo que ellos ven. Ahora bien, una recomendación por lo regular que se hace cuando uno acude a este tipo de estudios es que este campo sí es lo suficientemente fuerte para atraer objetos de metal ferromagnético. Por lo que si ustedes, les vuelvo a repetir, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de acompañar a algún familiar a hacerse un estudio de este tipo, se habrán dado cuenta que una de las recomendaciones iniciales es la de quitarse todos aquellos accesorios metálicos, ya que este campo pues sí sí ejerce una fuerza sobre el metal. Por eso es que cuando se hace este tipo de análisis se deben retirar todos los objetos metálicos que lleva la persona. Bien. Para la próxima sesión vamos a ver fenómenos naturales precisamente bajo esta condición de electromagnetismo y vamos a ver un poquito más de ellas y vamos a darle seguimiento a este concepto para adentrarnos un poco más a eso. Probablemente no sea el próximo miércoles, como les digo, lo que vamos a hacer es estar intercalando los miércoles temas de física con temas de química para poder ir avanzando. Les recuerdo, las asesorías en esta ocasión las vamos a tener 2 veces por semana, por lo cual les pido de favor, si ustedes tienen algún tema en específico, el cual quieran tratar en alguna asesoría, no importa si es la del lunes o la del miércoles, por favor háganmelo saber. Les voy a dejar nuevamente mi correo electrónico para que me manden una comunicación y yo ponerme en contacto con ustedes y poder de esta forma organizar el tema con suficiente material para repasar lo que ustedes, la inquietud que tengan ustedes. Acuérdense que estas asesorías son para ustedes, son por ustedes. Y bueno, estamos entonces al pendiente de cualquier situación, cualquier comentario, cualquier sugerencia que ustedes propongan. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, Saraí. Muchas gracias, Tylee, como siempre, que me estuvieron acompañando. Y espero verlas en la siguiente asesoría, que sería el día lunes, con respecto a matemáticas. Muchas gracias y nos vemos la siguiente asesoría. Gracias, chicas.